El clima del planeta y sus variaciones tienen gran incidencia en las características ambientales de las distintas áreas de la Tierra y sobre actividades económicas que se desarrollan en ellas. Vamos a aprender acerca de los elementos del clima y los factores que lo modifican. Comenzamos con la temperatura. Es uno de los elementos que más incidencia tiene en el planeta. Es el grado de calor presente en la atmósfera y varía según la incidencia de los rayos solares. Es mayor sobre la zona ecuatorial y de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar es menor a mayor altitud. Puede medirse en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Las precipitaciones son otro elemento del clima. Son las formas en que la atmósfera proporciona agua a la superficie terrestre y a los océanos, a través de la lluvia, el granizo, la nieve y el rocío. Se miden en cantidad de milímetros anuales. Los lugares más lluviosos del planeta en general son los que reciben vientos cargados de humedad. Otro elemento importante es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza ejercida por el aire de la atmósfera. Cuando una masa de aire se calienta por el sol, se expande. Al expandirse, el aire tiene menor densidad y pesa menos sobre la superficie. Allí decimos que hay baja presión. En cambio, cuando el aire se enfría, se comprime y se hace más denso, pesa más sobre la superficie. Ahí diremos que tenemos alta presión. La unidad que se utiliza para medir la presión es el hectopascal. La presión atmosférica determina la dirección de los vientos, por eso es tan importante, ya que estos se dirigen de las áreas de alta presión, llamado centro anticiclónico, a las de baja presión, centro ciclónico. Cuando hay baja presión en un punto del planeta, el viento que llega se eleva y forma nubes de lluvia. En cambio, cuando hay alta presión, el aire desciende y favorece el buen tiempo. Y por último tenemos como elemento del clima al viento. El viento es el aire en movimiento. La dirección de los vientos es uno de los elementos que determinan la probabilidad de precipitaciones. Los factores climáticos son aquellos que modifican los elementos del clima que acabamos de mencionar, es decir, a la temperatura, a las precipitaciones, a la presión atmosférica y al viento. Vamos a conocer cuáles son esos factores que modifican los elementos del clima. En primer lugar tenemos a la latitud. Cuanto mayor es la distancia al ecuador, más baja es la temperatura. A medida que la latitud aumenta hacia los polos, la incidencia del sol es menor y la temperatura promedio desciende. Otro factor climático es la altitud. A medida que aumenta la altura del terreno, la temperatura desciende, aproximadamente 1 grado centígrados cada 180 metros. Esto se debe a que el calor es el resultado de la interacción de las partículas de aire. A mayor altura, la menor densidad del aire hace que sea menor la disponibilidad de calor. Otro factor climático muy influyente es la distancia al mar. Las grandes masas de agua actúan como moderadoras del clima. Como el agua conserva más el calor que los medios sólidos, en las zonas cercanas a la costa suele haber menor amplitud térmica, diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, que en el interior de los continentes. Por otra parte, si no se ven afectadas por otros factores, las precipitaciones van disminuyendo hacia el interior
de los continentes, ya que el aire va descargando su humedad a medida que avanza. Por otra parte, tenemos como factor climático también al relieve. Los cordones montañosos actúan como barrera para los vientos húmedos, que descargan su humedad a medida que ascienden y una vez que pasan la elevación continúan como vientos secos. Esto se produce porque el aire se enfría al elevarse, con lo que la humedad que lleva se condensa y precipita. Y por último tenemos a las corrientes oceánicas. Son corrientes permanentes que se originan por la diferencia de densidad del agua. El agua más fría tiende a descender y provoca que el agua más profunda y cálida ascienda para ocupar su lugar. Las corrientes cálidas se desplazan hacia zonas climáticas templadas o frías, aumentan la temperatura promedio de las regiones costeras. En cambio, las corrientes frías que se trasladan a las zonas climáticas cálidas generan climas secos, ya que provocan un cambio en la dinámica de los vientos. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan una zona de la superficie terrestre. Para estudiarlo se analizan los elementos del tiempo y se interpreta su influencia en cada lugar. Las características generales de los climas se determinan según los promedios de temperatura y la cantidad anual de precipitaciones. La clasificación basada en las temperaturas distingue tres categorías de climas: climas fríos, cálidos y templados. De acuerdo con la cantidad anual de precipitaciones, existen tres clases de climas: los húmedos, semiáridos y áridos. A partir de la combinación de esas variables, se reconocen distintas variedades climáticas. Un clima cálido puede ser húmedo, árido o semiárido. Los climas fríos y templados presentan las mismas variedades. Existe además una variedad particular de clima frío característico de las altas montañas. Vamos a conocer algunas particularidades de cada tipo de clima. Los climas cálidos, por ejemplo, tienen baja amplitud térmica, temperaturas medias anuales elevadas y abundantes precipitaciones, aunque algunas zonas tienen una estación seca sin lluvias. Los climas cálidos se clasifican en cálido ecuatorial, cálido tropical y cálido subtropical. Los climas templados, por su parte, se desarrollan en latitudes intermedias. Las temperaturas medias anuales son moderadas y con mayor amplitud térmica que los climas cálidos, especialmente en las zonas más alejadas de la costa. Se clasifican en templado oceánico, templado de transición y templado continental. Así también los climas fríos son otro tipo de clima que se localizan en las latitudes altas. Presentan veranos cortos e inviernos muy rigurosos, con grandes amplitudes térmicas, excepto en las zonas que reciben la influencia de las corrientes oceánicas, que son de tipo cálidas. Se clasifican en frío polar o nival, frío continental, frío oceánico y frío de montañas.